Hay personas que se les nota mucho los cambios, hay personas que casi no cambian. En tu caso particular, ¿cuántos alters reconoces tuyos? 8. Contanos quién sos. Qué difícil. Bueno, soy Lore, una persona que, bueno, me diagnosticaron TID a los 28 o 29 años, entonces me pueden encontrar en internet como Long Soul System porque yo junto a mis alters hacemos este proyectito que es para dar a conocer estos trastornos disociativos en la comunidad hispanohablante. Vamos ahora a desarmar un poquito toda la explicación. ¿Qué es TID y qué son los alters? El trastorno de identidad disociativo es un trastorno de identidad disociativo, aunque también se le puede considerar un tipo de estrés postraumático o un trauma del desarrollo. Una forma de explicarlo es antes llamado personalidad múltiple, pero como otra forma de explicarlo es que cuando uno va creciendo, el niño está formando una personalidad, está formando su concepto del yo, pero si suceden cosas muy fuertes que el niño no puede procesar, entonces esas partes que se iban formando del niño, que es el niño que quiere a su papá, el niño que quiere a su mamá, entonces se van fracturando, se van separando y se quedan separadas. Entonces el niño crece con estas partes separadas. ¿Y qué son los alters? Los alters son estas identidades que se quedan separadas. Esos alters entonces podríamos decir que son las famosas multiplicidad de personalidades. En tu caso particular, ¿cuántos alters reconoces tuyos? 8. Esas personalidades que viven en vos, por decirlo de alguna manera, ¿cuánta información tienen? ¿Tienen un nombre? ¿Tienen diferentes gustos? Por ejemplo, a vos. Sí, hay también, hay complejidad de alters, hay algunos que son muy complejos, tan complejos como lo que la gente llamaría personalidad original, que nosotros en la comunidad le llamamos simplemente el anfitrión, el host, que es simplemente la identidad que está más tiempo al frente. Que en tu caso es Lore. Hay unos, en mi caso soy Lore, aunque mis alters me llaman Reyel, porque Lore en general es el nombre de la persona, entonces como que en general es toda la persona. Y hay alters que son muy sencillos, muy simples, muy bidimensionales, que lo único que saben hacer, por ejemplo, es bañarse, o que lo único que saben hacer es quedarse dormidos, o sea, como esta habilidad de quedarse dormidos o incluso de tragar. Entonces, sí, nosotros podríamos decir que somos 5 los que somos complejos, los que somos más complejos, y el resto son como fragmentos como que más limitados en cuanto a lo que son, en cuanto a lo que saben también. ¿Podrías mencionarme el nombre de alguno de esos alters? Somos los 5 principales, somos yo, Antef, Alexia, Salax, Fan y las 3 les decimos como pequeñas porque son como menores de edad. Myth, Scarlett y una que le decimos la pequeña artista. Vos no puedo evitar notar que hablas en plural, obviamente, por lo que estás describiendo. Cuando decís le llamamos de determinada manera, ¿cómo se llega a un acuerdo en esa multiplicidad de personalidades para decir nos pusimos de acuerdo y llamamos a este alter de esta manera? ¿O quién toma la decisión? Primero que nada, lo más importante es tener la conciencia de que hay alguien más, ¿no? Claro. Luego a veces las personas con TID pueden tal vez ni siquiera saber qué es el TID, pero reconocen que hay unas partes de sí mismas con las que se comunican, no saben cómo llamarle, simplemente saben que hay una persona que luego escribe en el diario y que de pronto también escucha la voz de, oye, tenemos que hacer esto, entonces más o menos como uno se pone de acuerdo con la familia, se ponen a discutir y se ponen algunos dependiendo de si se pueden escuchar desde adentro o si muchas veces la comunicación es a través de la escritura. Uno se pone a escribir, creemos que hay un nuevo alter, así como que alguien tiene información, alguien Claro. tiene alguna idea de quién puede ser, o no sé, cositas así. Entiendo, entiendo. Es básicamente explicado así como de manera muy burda, por llamarlo de alguna manera,
como si vivieran adentro tuyo muchas personas. Sí, es como si fuera una casita con una familia que se pone de acuerdo y todo eso. Pero hay momentos en donde una de esas personalidades es como la que está al frente, entiendo, o la que está liderando Sí. determinado momento. ¿Vos podés a voluntad decidir en qué momento lidera, entre comillas, cada personalidad? Si yo ahora quiero hablar con Alexia, ¿puedo? A veces sí, a veces sí se puede. Una analogía que yo hacía es, por ejemplo, como hacerse a uno mismo o llorar o hacerse reír uno mismo, así como que a veces nos sale, a veces no. Sí podría, por ejemplo, sacar a Alexia, pero también está el detalle de cuando el alter no desea estar al frente, entonces como que genera dolor de cabeza si se intenta. Al- ¿Alguno de esos alters, por ejemplo, tiene condiciones muy diferentes a las tuyas? Por ejemplo, me decís, no sé, alguno es hombre o alguno tiene una edad, es súper grande. Antef es hombre, es Ok. el único hombre. Salax, por ejemplo, a mí lo que se me hace muy extraño, yo tengo agorafobia, a Ujú. mí me da cosa salir, me da miedo viajar, pero Salax no. De Mm. hecho, Salax tiene síndrome de piernas inquietas. eh, Alexia tiene trastornos alimenticios. Me parece que la más pequeña, la nueva, que es la pequeña artista, tiene vista muy corta, Sí. no puede ver muy bien de lejos. En lo que va de la entrevista, yo estuve hablando siempre con el mismo alter. Me parece que sí. Ok. Todavía es temprano para nosotros, entonces seguramente sí. Vos mencionabas recién que esto puede surgir a partir de luego un hecho traumático que puede pasar de Varios niño. hechos traumáticos. ¿Fue así en tu caso? Sí. Parte de la razón por la que existe el TID es para no saberlo, es para no tenerlo consciente, pero al Claro. mismo tiempo como que uno siempre ha sabido que hay algo que pasa, que pongo el ejemplo de que tal vez uno no recuerda que lo mordió un perro, pero sabe que tiene problemas con los perros, sabe que le dan miedo a los perros, pero no sabe por qué. Entonces es más o menos así. Dentro de lo que vos quieras y te sientas cómoda contando, que obviamente puede ser nada si preferís no hablar del tema, pero ¿cuál fue el hecho traumático que a vos crees que te generó el trastorno de identidad disociativo? Realmente no podría contar detalles porque todavía me cuesta entenderlo. Está O perfecto. sea, cognitivamente me cuesta entenderlo, pero lo que sí puedo decir es que em, no fue necesariamente como que el hecho, sino como que es el ambiente. Es el ambiente que no permite que se sane, que no permite que el niño lo pueda entender. ¿Cuál es la pregunta que más te hacen las personas cuando se enteran del trastorno? Por ejemplo, una es que sí es lo mismo que la esquizofrenia Ujú. y no. Otra es que si se puede tener un alter asesino. Y pues lo que decimos es que, pues, o sea, no sé, o sea, como que sí puede haber diferenciación entre alters, pero lo que pensamos es que es difícil que solo haya un alter con tendencias homicidas y los demás no. O sea, Ok. porque siento que de todas maneras todos son parte de la misma persona. Si la persona tiene esas tendencias, entonces uno o más van a tener esas tendencias. Siguiendo con la línea de lo que decías, ¿te ha pasado alguna vez que alguno de los alters quiera hacer algo que tu yo principal, digamos el host, como lo mencionabas vos antes, no quisiera? Muchas veces. Por ejemplo, Eh, por ejemplo, Alexia, que es la que tiene eh, menos capacidad social, ella o sea, yo soy muy cuidadosa con la gente, pero ella como que no le importa tanto ser tan cuidadosa con la gente y le interesa más ser honesta. Entonces, por ejemplo, ella sí quiere decirle la verdad a la cara de la gente y a mí no me gusta hacer eso. Salax quiere salir a correr y usar como otro tipo de ropa y a mí no me gusta. ¿alguno de los alters no quería hacer esta entrevista? No, sí, en general sí todos, o sea, como que estamos, especialmente desde a partir del canal, como que sí hemos estado de acuerdo, siempre y cuando tengamos los límites y principalmente Alexia es la que pone los límites. Recuerdo mi primer
switch blackout, en el momento en el que uno se despierta haciendo algo que uno no recuerda. Ok. Lo único que recuerdo es que luego me preguntaron qué había pasado y no sabía qué decir. Entonces dije, se divorciaron mis padres, como la única respuesta. Luego a los 11 años fue cuando me llevaron al psiquiatra por primera vez. Y sí me dijeron, no, pues que algo tiene. Y luego a los 12, 13 años fue que empecé a platicar con Antef, pero no sabía, o sea, no sabía qué era. Pensaba yo que platicaba conmigo misma. Y ya a los 28, 28, 29 ya fue cuando ya me diagnosticaron. ¿Te consideras una persona feliz? Alegre tal vez, pero me cuesta también trabajo entender, o sea, cómo es ser feliz. O sea, puedo sentirme feliz en determinado momento, pero no sé si soy una persona. Creo que soy alegre, soy optimista. No sé si decir si soy una persona feliz. Me es muy complejo de entender. Sí. ¿Te daría miedo que el día de mañana pueda desaparecer alguno de esos alters? Porque Sí, le has tomado cariño, imagino, a esos alters porque conviven, como decías vos, todos en una misma casa que es tu cuerpo. sí, sí da miedo y aunque uno, o sea, uno con TID se podría sentir muy solo a pesar de tener alters, da mucho miedo de pronto cuando no se escuchan o cuando no hay respuesta o cuando uno la está pasando mal y no hay un switch o no hay alguien que no hay un alter que diga así, a ver qué está pasando, así como que ese cariño bonito que obviamente se forma, se va forjando. Entonces sí me da miedo. ¿Hay algo que te gustaría decir que yo no te haya preguntado? Algo que no se sabe mucho del TID, pero que sí es necesario recalcarlo, es que el TID, o sea, así como con otros trastornos, es un espectro. Es decir, de que no hay como una sola forma de cómo se ve. Sí. Hay personas que se les nota mucho los cambios, hay personas que casi no cambian, casi no tienen switch. Hay personas que tienen una amnesia muy marcada, prácticamente que, o sea, el TID se ve bastante diferente dependiendo de la persona, porque es como la persona necesitaba manejarlo. Tengo una última pregunta a raíz de algo que mencionaste recién. Capaz es una ridiculez lo que voy a preguntar. ¿Puede algún alter no tener forma humana? Sí, por supuesto. Ah, De hecho, no es tan poco común. mira. Hay lo más que hemos visto son alters animales Mm. o animales fantásticos, por ejemplo, lobos, dragones. ¿Vivió en vos alguna vez un animal? No, pero, o bueno, más o menos, porque Myth, de hecho le llamamos Myth, M-I-T-H, M-Y-T-H, Sí. porque ella de pronto sí tiene como otro tipo de formas no humanas. Es interesantísimo toda la información que nos contaste en este video. Es sumamente interesante. Aparte tenés una dulzura para hablar que es muy agradable escucharte. Ojalá el video sirva y sume para llevar más información respecto al trastorno de identidad disociativo a muchas más personas. Y obviamente cuando quieras estás invitadísima a volver a sumarte a un video del canal. Muchísimas gracias por invitarnos. A todos los que están viendo el video en YouTube les pido por favor que se suscriban al canal. Pueden ir a seguirla a ella también, que sube un montón de información al respecto. Voy a dejar su canal en la descripción. Si lo están viendo en Instagram, me siguen en Instagram. Si lo están viendo en TikTok, me siguen en TikTok. Y nada, les mando un beso.